Gracias por continuar con nosotros. Nos gustaría que ustedes nos aclaren qué de cierto hay que después de Francisco Alberto Camaño desembarcar en la playa de Caracoles, ese funesto desenlace que tuvo fue precisamente por la falta de apoyo que él creyó que iba a encontrar aquí, en el territorio dominicano. Es que Francis se desarrolla, se entrena con un criterio foquita completamente. ¿Cuál era el criterio foquita? Hacer 1 y 1000 guerrillas a la vez, ¿entiendes? ¿Cómo? Partiendo de la experiencia cubana, ¿entiendes? Ellos empezaron un movimiento guerrillero en movimiento, muy difícil ubicarlo en cualquier ejército, pero aquí no estaban nada las condiciones. Balaguer tenía control absoluto de las fuerzas armadas y todo, ¿entiendes? Ahora, Cesario, ¿en qué circunstancia se separa Toribio del grupo? ¿Fue intencional o fue intencional? ¿Fue circunstancial o fue como una misión? Bueno, Toribio se separa circunstancialmente, porque cuando él va y al grupo de guerrilleros lo deposita en la playa, en la balsa que traía el barco, él, luego que deja el grupo de guerrilleros, va a buscar algo, unos pertrechos más que quedaron en el barco, la mochila de Camaño y 3 mochilas más. Observen en ese caso que los alimentos ya van disminuyendo, 3 mochilas menos, 3 parte de las raciones alimenticias menos. Entonces, cuando él va al barco, en una noche muy oscura, no encuentra el barco por ninguna parte y busca más o menos 10 o 15 minutos. Usted sabe que cuando la adrenalina está en esa situación, 15 minutos parecen 2 horas, porque se desespera y me están esperando allí y déjame darme de pronto. Al ver que no encuentra el barco, porque al regreso cogió un rumbo torcido, él vuelve y sale para la playa, pero entonces tampoco llega al punto de donde están los guerrilleros, sale medio kilómetro más abajo del punto de los guerrilleros. Ahí los guerrilleros esperan, no hay un foco, como dije ahorita, que en ese barco debió venir un foco para ellos alumbrarse, porque se sabía que en cualquier momento iba a ser de noche y no se podían estar voceando, aquí estoy yo, o mira nada, sino una clave de luz de la playa al barco y del barco a la playa. Y a ese punto ahí no, eso es lo que yo entiendo que debieron hacer. Fue una debilidad esa parte. Una debilidad. ¿Qué ocurre? Cuando él va, no encuentra el punto de los guerrilleros entienden que él se ahogó, sale a la calle y coge un carro. Pero es verdad que a Toribio, algo que tenía grande en ese momento se le puso chiquito, pero no fue que traicionó, se desesperó. Ok, ahora, a partir de ahí, ¿qué hace Toribio cuando regresa a Santo Domingo? Se va a agarra un camión en medio de la pista, ahí en la carretera Sánchez, y lo conduce obligatoriamente con su fusil allá a la capital. Por ahí por los lados del agua se desmonta y se reúne con las fuerzas políticas ordinarias del país. Y nadie le hace caso. Nadie entendían que no era verdad que eso que él está hablando fuera así. El caso de la pregunta que se hizo en principio respecto al apoyo que debió recibir el coronel Camaño al llegar al país, se puede desprender, Radamés, que también Cuba, en el caso de Fidel Castro, por aquella distinción en las relaciones diplomáticas, pudo haber tenido cierto tipo de despegue de aquel apoyo que debió recibir el coronel Camaño. Mira, el fracaso o mejor dicho, el fracaso no, la caída del Che en Bolivia determina todo el cambio fundamental de la política cubana sobre el movimiento guerrillero. Es decir, había una línea foquista
que los cubanos decidieron inmediatamente revisar. Y es ahí cuando inmediatamente ya en Cuba la situación para Camaño se vuelve difícil. Camaño tuvo un tiempo que me lo han contado, por ejemplo Claudio, Hanle, me han contado las dificultades que tenía Camaño, pues, loco por ver a Fidel para determinar una serie de cuestiones, lo que determinó que la mayoría de los combatientes que estaban allá en Las Palmas, donde se estaban entrenando, que era un lugar de Palma, y por eso se llamaban los palmeros, los combatientes de Amauri. Entonces ya ahí prácticamente el gobierno cubano prácticamente empieza a disminuir, a controlar, a minimizar el apoyo que le estaba dando a Camaño, porque ya Fidel incluso no lo quería recibir. El jefe de la seguridad cubana, en esa época, que era el contacto que tenía Camaño con Fidel, se le hizo imposible y jamás pudo hacer contacto con Fidel, hasta el extremo de que ya los combatientes deciden prácticamente desmantelan el campamento en La Habana, en Cuba, desmantelan el campamento de entrenamiento y empiezan a regresar. Ahí vinieron muchos, incluso hasta Estados Unidos fueron algunos de esos combatientes que todavía están allá y se quedaron allá. Algunos vinieron, la mayoría vino para acá. En estos días casualmente hubo uno de ellos aquí en Neiva, José Ignacio Marte Polanco, que estuvo en el campamento. Y prácticamente desbanda ya prácticamente el grupo selecto de Camaño. Y el mismo Camaño tiene que salir de allá y entonces ya empieza un periplo prácticamente desesperado en América Latina, y ellos buscando refugio, buscando situaciones, hasta que por fin, que para mí el desembarco de Caracoles fue una acción desesperada, impulsada por la falta de apoyo del gobierno cubano, que ya había decidido romper con la línea política foquista que sustentaba el Che Guevara. Al caer el Che Guevara, prácticamente la revolución cubana empieza a sacarle el pie, como se dice, a todos esos compromisos que tenía de guerra, de guerrilla de tipo foquista. Y esa fue es lo que yo pienso que pudo haber sucedido ahí. Eso tú sabes que los acontecimientos históricos así contemporáneos generan mucha controversia. Y es muy difícil tú ser dueño de la verdad absoluta. Hay muchas versiones, tú las tomas, las escuchas, depende de los interlocutores que te hayan a ti informado en un momento determinado. Y entonces tú vas como Cesario ha hecho un relato brillante de esos acontecimientos, que lógicamente pueden tener contradicciones con algunos otros relatos, pero de todas maneras son acontecimientos históricos contemporáneos que necesariamente tenemos que escuchar, analizar y procesar ya con carácter histórico definitivo. ¿Por qué pese a todo el entrenamiento que tuvieron ellos en Cuba, yo encuentro como que fue muy fácil el que fueran localizados en la montaña? Porque no había apoyo, no había un trabajo de base, de apoyo. Ya anteriormente una serie de combatientes, por ejemplo, como fueron los palmeros, que sí tenían el compromiso, pero ellos también tuvieron su fracaso. La cueva ahí prácticamente desarticula el movimiento, y es el elemento de mayor presión para Francia y Camaño para tomar la decisión de venir a enfrentar el régimen de Balaguer de una manera con las armas en la mano. Pero además de falta de apoyo, se puede decir que hubo cierto tipo de vigilancia previa de los organismos de inteligencia del gobierno, que ya sabían de antemano lo que se estaba gestando. Todo eso pudiera ser. Yo quiero intervenir en la situación que se está ventilando últimamente. En ningún momento Fidel Castro abandona la situación de Camaño ni abandona lo del Che. Lo que pasa es que, como un hombre de mucho vuelo, de mucha experiencia en esa materia, incluso al Che Guevara, él le dijo: no vayas tú a esa guerrilla de Bolivia ahora, enciende la llama primero, y después que tú la enciendas, tú vas, porque los hombres como tú no pueden ir de primero
porque es que si va de primero, eso no se ha fermentado. El Che, que había tenido un fracaso con un foco que había organizado en el norte de Argentina, donde eliminaron a 34 guerrilleros, porque él era el comandante primero, y Jorge Macetti, comandante segundo, que el Che lo había enviado al norte de Argentina a encender el foco. Los mataron toditos, y le quedó ese dolor de haber organizado un frente guerrillero donde él no estaba. Los mataron todos, excepto uno que fue a uno que estuvo en la guerrilla de él en Bolivia, un pintor argentino sobrevivió a ese. Luego, Cuba no va a Bolivia a pelear a favor del Che, porque el mismo Che fue que le dijo: no, yo no quiero ayuda de comando, yo quiero ayuda económica para sobrevivir. Pero fueron 11 largos meses que él duró combatiendo allá en la guerrilla de Bolivia, y Cuba podía haber organizado un escuadrón y caer en Bolivia para sacarlo de ahí, pero no se atrevía porque él no iba a salir de esa forma. Con respecto a Camaño, le dijo lo mismo: no, ve al paso, que Balaguer es un hombre que sabe mucho, tiene un ejército bien ordenado, ten calma hasta que las condiciones se den. Él, es verdad, se desesperó, quería venir como vino, con 8 personas, y quisieron dar la talla. Refiriéndome a la pregunta de Yumeri, que por qué tan fácil. No, lo que pasa es que en las fuerzas regulares y las fuerzas irregulares, las irregulares son los guerrilleros, las regulares son los... Tenemos una llamada, Cesario, vamos a darle paso. Okay. Sí, buenas. Buenas noches. Sí. Aló. Diga usted. Oye, adelante. Diga. Algo. Sí, diga. Es para que investigue el caso de una escuela que está en el barrio de los compañeros, que un padre llegó tirando un tiro a dos manos y como que el niño estaba peleando con otro, y él llegó con todo loco sin investigar qué pasó y comenzó a tirar tiro, y nadie entiende de eso aquí medio. Ok. Pues bien por su información. Continuamos con el tema de Camaño. Y Cesario, dada esa circunstancia y Radamés, de que se suscitó la información de que Fidel o le había advertido que no era el momento para él venir, o le había abandonado lo que era un apoyo logístico, en consecuencia de que ya Fidel traía ciertas observaciones en cuanto a lo que era un evento de esa naturaleza. Dada esa situación, llega Camaño a la República Dominicana, se interna en las montañas de Ocoa. Fruto de esa realidad, ¿cómo logran sobrevivir los otros dos personajes que se mencionan como sobrevivientes? Que está, ya sabemos las circunstancias en las cuales sobrevive Toribio, pero ¿en cuáles circunstancias sobrevive Claudio y sobrevive Hanley Herman? Vamos a dejar la respuesta para después de la pausa. Pues vamos a la pausa y regresamos con ese interrogante.